Bien, en este video vamos a presentar las características principales del método aditivo de Egon-Balázs y se resolverá un ejercicio correspondiente al método. Bien, primero tenemos que tomar en cuenta las siguientes consideraciones son que, este método resuelve modelos de minimización, es decir, en los que primero se tiene que tomar en cuenta que este es un método para programación entera, específicamente para problemas con variables binarias, es decir, que tomen el valor de 0 o 1, y la función objetivo tiene que ser una de minimización. También tenemos que tomar en cuenta que los coeficientes de la función objetivo tienen que ser todos positivos. Y por último, que todas las restricciones del modelo deben de ser del tipo menor o igual. Bien, vamos a estar resolviendo este ejemplo en el que, como vemos, ya está la función dada como una función de minimización y ambas restricciones ya están dadas como restricciones del tipo menor o igual. Y pues bueno, también vemos por la naturaleza del modelo que las variables deben de ser binarias. Bien, para comenzar con la aplicación del método, tomamos la fórmula 2 a la n, en donde n es el número de variables con las que cuenta el modelo. En este caso son 5, por lo que 2 a la 5 es igual a 32. Este número 32 son las opciones que tenemos para asignar 0 y 1 a las variables. Y bueno, lo útil de este método es que, a diferencia de el de enumeración implícita, en este no vamos a analizar todas las opciones, todas las 32, ya que para un problema con un número mayor de variables, esto puede ser muy tardado y muy desgastante analizar todos los casos. Entonces, este método de lo que se trata es solamente de analizar algunas y ver si se cumplen las condiciones de factibilidad. Bien, para empezar, se tiene que asignar 0 a todas las variables y vamos a estar asignando unos y viendo si se cumplen las condiciones de factibilidad. Bien, entonces comenzamos asignando ceros y vemos que para la primera restricción no se cumple la desigualdad, al igual que para la segunda. Cuando no se cumpla una desigualdad, tomamos ese valor y lo sumamos con todos los valores de las restricciones que no se cumpla la desigualdad, y esa suma es lo que va a ser igual a la infactibilidad. Bueno, cabe resaltar primero que antes de hacer esto tenemos que despejar las restricciones. Estas restricciones que vemos aquí las tenemos que despejar del lado derecho, para que de este lado, del lado derecho, tengamos 0 y sea más fácil de analizarlas en este caso. Y pues bueno, vemos que primero, cuando asignamos 0 a todas las variables, en ninguna de las dos desigualdades se cumple, por lo tanto sumamos esos dos valores y tenemos una infactibilidad de 10. Bien, entonces para la primera iteración vamos a comenzar por asignar el valor de 1 a la variable x1 y vemos que, sustituyendo estos valores en donde x1 es igual a 1 y todas las demás variables son igual a 0, en las dos restricciones vemos que la primera desigualdad sí se cumple, pero la segunda no, por lo que en este caso solamente el valor de la segunda desigualdad, 3, es lo que va a ser igual a la infactibilidad. Bien, para el segundo caso, en el que x2 es igual a 1 y todas las demás variables son igual a 0, sustituimos en ambas restricciones y vemos que del mismo modo para la primera restricción sí se cumple la desigualdad y para la segunda no, por lo que 2 va a ser igual a la infactibilidad.
Bien, después vemos que cuando a x3 le asignamos el valor de 1 y a todas las demás variables 0, ninguna de las dos restricciones se cumple, ninguna de las dos desigualdades, por lo que sumamos los valores de 5 y 3, dándonos una infactibilidad de 8. Bien, después x4 igual a 1 y todas las demás variables igual a 0, sustituimos en ambas restricciones y vemos que para la primera sí se cumple, pero para la segunda no, por lo que en este caso la infactibilidad va a ser igual a 4. Bien, finalmente para esta primera iteración sustituimos x5 igual a 1, le asignamos el valor de 1 y a todas las demás 0, sustituimos en las dos restricciones y vemos que para ninguna de las dos se cumple la desigualdad, por lo que sumamos esos valores y tenemos una infactibilidad de 12. Bien, en este caso para la primera iteración, como ninguna nos dio una infactibilidad de 0, tomamos el caso o la asignación a la variable en la que nos haya dado la menor infactibilidad. En este caso fue cuando a x2 le asignamos 1, en la que nos dio la menor infactibilidad, por lo que para la segunda iteración en todos los casos vamos a tener en cuenta a x2 como 1, es decir, para la segunda iteración por default x2 va a tomar el valor de 1 y en las demás 4 variables es en las que vamos a estar asignando el valor de 1 dependiendo cada caso. Bien, entonces tenemos que para la segunda iteración ya sabemos que en todos los casos x2 es igual a 1, entonces tomamos para el primer caso x1 igual a 1 y las tres restantes variables x3, x4 y x5 igual a 0. Sustituimos estos valores de x2 igual a 1 y x1 igual a 1 y todas las demás variables igual a 0 en ambas restricciones y vemos que ambas desigualdades se cumplen. Cuando esto pasa, cuando todas las restricciones, cuando al sustituir en todas las restricciones se cumplen todas las desigualdades, la infactibilidad es igual a 0. Bien, vemos que para el segundo caso en el que x3 toma el valor de 1, x2 1 y todas las demás variables 0, la primera restricción no se cumple la desigualdad, pero para la segunda sí, por lo que la infactibilidad en este caso solamente va a ser 2. Tenemos ahora el caso en el que le asignamos a x4 1 y a x1, x3 y x5 0. Al sustituir en las dos restricciones tenemos que las dos desigualdades se cumplen, por lo que también la infactibilidad va a ser igual a 0. Y finalmente tenemos el caso en el que le asignamos a x5 1 y a x1 y x3 y x4 0, y al sustituir en las dos restricciones tenemos que la primera desigualdad sí se cumple, pero la segunda no, por lo que en este caso la infactibilidad va a ser igual a 5. Para dar solución a este problema tomamos los dos casos en los que la infactibilidad fue igual a 0 de esta segunda iteración, los cuales fueron el primero en donde x1 y x2 toman el valor de 1, x3, x4 y x5 toman el valor de 0. Estos valores los sustituimos en la función objetivo y nos da un resultado de 15. El segundo caso en el que la infactibilidad toma un valor de 0 fue en donde x2 y x4 tomaron el valor de 1 y x1, x3 y x5 tomaron el valor de 0. Sustituyendo estos valores en la función objetivo tenemos un resultado de 12. Bien, al tratarse de un problema de minimización, la solución óptima es la que toma el valor mínimo y satisface las restricciones, es decir, que la solución para ese problema es x2 y x4 igual a 1 y x1, x3 y x5 igual a 0 con una z de 12. Bien, esto es todo en el caso de este problema. Y bueno, solamente mencionar que en dado caso
en el que no nos haya dado ninguna infactibilidad igual a cero, pues lo que tendríamos que hacer solamente es de nuevo tomar la